Esta tarde vamos a hablar bajo el título La verdadera voluntad del Espíritu en Tiro y Cesarea. La verdadera voluntad del Espíritu en Tiro y Cesarea. Hemos leído el capítulo 20, que es el capítulo anterior, y hemos aprendido de que en el capítulo 20 el apóstol Pablo va con dirección hacia Jerusalén. Hemos dicho que el libro de los Hechos tiene 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. En el capítulo 20 y en el capítulo 21 estamos en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y vamos con destino hacia Jerusalén. El apóstol Pablo ha salido de Éfeso y ha pasado por Troas y finalmente ahora hace una parada en estas ciudades de Tiro y también en Cesarea. Ahora, el destino es Jerusalén. El destino es llegar una vez más a Jerusalén y hacer el círculo y terminar ahí en la ciudad de Jerusalén. Mientras Pablo va hacia Jerusalén, Pablo va recibiendo ciertos mensajes de parte del Espíritu. Estos mensajes le van anticipando y le van anunciando lo que le va a acontecer al apóstol Pablo. Es por eso que en este trayecto, en cada parada, el Espíritu está revelando algo. El Espíritu está diciéndole algo a Pablo. Es por eso que vamos a aprender qué es lo que realmente el Espíritu le quería decir a Pablo en esta parada, tanto en Tiro como en Cesarea. Esta tarde vamos a aprender 3 puntos importantes que nos van a revelar la verdad de Dios de este capítulo 21. Primero, vamos a entender y vamos a aprender cuál es la voluntad del Espíritu, cuál es la verdadera voluntad del Espíritu. Lo segundo que vamos a aprender es cuál es la voluntad humana. Vamos a comparar la voluntad del Espíritu con la voluntad humana. Y en tercero vamos a aprender cuál era la disposición del apóstol Pablo en su corazón. Iniciemos entonces. Llega a Tiro y dice la Biblia que se reúne con los hermanos que estaban en Tiro. Y al visitar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los días, los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. Quedémonos hasta ahí. Entonces Pablo va en dirección hacia Jerusalén. Cuando va en dirección a Jerusalén, Pablo hace una parada en una ciudad que se llama Tiro. Cuando llega a Tiro, los hermanos, los discípulos lo reciben y Pablo se queda 7 días en Tiro. Mientras Pablo está en Tiro, los hermanos dicen que por el Espíritu le dicen a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ahora, ¿quiénes son estos discípulos que están en Tiro? Pues estos discípulos que están en Tiro son los hermanos que el apóstol Pablo en el primer viaje misionero había levantado. Abra su Biblia en Hechos capítulo 11 versículo 19 para que podamos entender quiénes eran los hermanos que estaban hablando ahorita con el apóstol Pablo en Tiro. ¿Cuándo fue que ellos fueron formados como discípulos? Hechos capítulo 11 versículo 19. ¿Lo tenemos todos? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino a todos los judíos. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, en el capítulo 11, Pablo
llega y se llega con el evangelio a estas ciudades viniendo de Antioquía, y cuando se visitó Fenicia, Chipre y Antioquía, se visitó toda la región fenicia. Ahí incluía estas ciudades de Tiro y de Cesarea. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega a Tiro, los hermanos que se habían consolidado en el capítulo 11 son los que visitan y reciben a Pablo 7 días. Ahora, lo importante que vamos a aprender aquí es que dice, estos discípulos le dicen a Pablo y le decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los hermanos vienen y le dicen a Pablo, no vayas a Jerusalén? Y el detalle que no es menor es el siguiente. Los hermanos le dicen por el Espíritu que no vaya a Jerusalén. Entonces, pudiéramos entender y se pudiera llegar a comprender que el Espíritu no quería que Pablo fuera a Jerusalén. Porque los hermanos por el Espíritu le están diciendo, Pablo, no vayas a Jerusalén. Entonces, por eso dijimos que vamos a aprender cuál es verdaderamente la voluntad del Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu quería que Pablo fuera a Jerusalén? ¿Será que el Espíritu no quería que Pablo fuera a Jerusalén? Y eso es lo que vamos a lograr aprender esta tarde para entender verdaderamente cuál era la voluntad de Dios, cuál era la voluntad del Espíritu. Si Pablo realmente tenía que ir a Jerusalén o no tenía que ir a Jerusalén. Los hermanos lo abordan y lo motivan para que no vaya a Jerusalén. Y le dicen, no vayas. Yo no sé si usted ha tenido momentos en su vida que usted ha tenido decisiones por servirle a Dios. Usted ha tenido decisiones por seguir el camino de Cristo. Usted ha tomado decisiones difíciles y certeras en su vida. Usted dijo, bueno, yo a partir de ahora voy a apartar los domingos para ir a la iglesia. Pero exactamente cuando usted tomó esa decisión, usted dijo, yo voy a apartar el sábado para hacer la reunión. Qué casualidad que aparecen personas diciéndole, mire, hay una mejor oferta para el domingo. Mire, lo invitamos a la playa. Mire, lo invitamos a las ruedas. Mire, lo invitamos a una carne asada. Personas que nunca lo habían invitado a usted a una carne asada. Qué casualidad que ahora aparece una carne asada. Y eso lo que nos enseña es lo siguiente. Cuando el siervo de Dios y cuando el hijo de Dios y cuando el discípulo de Dios toma la decisión de hacer la voluntad de Dios, siempre van a haber imprevistos. Siempre van a haber obstáculos, siempre se va a presentar gente que va a estar vestida creyendo que están hablando en el Espíritu, pero no están discerniendo realmente lo que el Espíritu quiere. Entonces le dicen, por el Espíritu, no vayas a Jerusalén. Entonces se oye bien. Ahora, ¿qué es lo que le había pasado? ¿Qué es lo que le venía a Pablo en Jerusalén? ¿Será que le venían dulces? ¿Será que le venían aplausos, palmaditas? ¿Será que lo iban a recibir y le iban a hacer un pastel de bienvenida y le iban a decir, Pablo, bienvenido a su tierra? ¿Será que lo iban a aplaudir? No. Lo que le venía al apóstol Pablo, el mismo Espíritu se lo iba diciendo y trasladando. Te vienen dificultades, te vienen prisiones, te vienen cosas difíciles. Leámoslo entonces. Hechos capítulo 20, versículo 22. Para que usted y yo podamos ver qué es lo que venía a continuación en Jerusalén
para Pablo. Hechos, capítulo 20, versículo 22. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy ¿a dónde? A Jerusalén, sin saber lo que haya me de acontecer, salvo, dice el 23, que el Espíritu Santo por todas las ciudades, que dice ahí, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, el apóstol Pablo, recuerden de que desde el 19 del 20, él ya va con destino a Jerusalén. Y ya en todas las ciudades que él se iba deteniendo, habían mensajes claros y directos hacia su vida, que en Jerusalén no le esperaban dulces, que en Jerusalén no le esperaban aplausos, que en Jerusalén lo que le esperaban eran prisiones, tribulaciones y dificultades. Ahora bien, ¿qué pasaría si a usted le dicen, mire, ahí adelante lo están esperando los ladrones? Mire, ahí adelante lo que le está esperando es dificultad. ¿Quién de nosotros sensatamente va a tomar ese camino? ¿Quién de nosotros va a decir, voy a ir? Nadie. Pero como el apóstol Pablo no estaba haciendo su voluntad, sino que él estaba haciendo la voluntad del Espíritu. El Espíritu le dice, le da testimonio y le dice, lo que te espera allá en Jerusalén son tribulaciones y prisiones. Y eso lo que nos enseña es que cuando somos siervos, cuando somos discípulos, cuando somos seguidores de Dios, muchas veces cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, la del Padre, no nos esperan aplausos, no nos esperan halagos. No espere que su esposa le diga, ay papito chulo, qué bendición, usted como es de siervo. No espere que allá a usted le digan, ay mire, usted ahora cómo se ve bien de diácono. No. Ahora la gente le va a decir, mira, vos cuando estabas bolo te mirabas mejor y no eras tonto ahora con ese uniforme. Mira, vos cuando andabas chupando, vos cuando andabas haciendo esto eras mejor. Y siempre va a haber oposiciones y siempre van a haber dificultades. Ahí lo que te espera a vos son prisiones y tribulaciones. Pero los hermanos en Tiro le dijeron, no vayas. Pero lo peculiar está aquí es que le dicen, por el Espíritu que no vaya. No sé si a usted le ha pasado que usted tiene la responsabilidad de hacer su reunión. Y su mismo esposo le ha dicho, mire, no la haga porque está lloviendo. Su mismo hermano en Cristo le dice, ay, no vaya a la reunión porque usted ya está cansada. Mire, no vaya a la iglesia porque usted va todos los domingos a la iglesia. Descánsese aunque sea un domingo. Y estos hermanos, por el Espíritu le dicen al apóstol Pablo que no vaya a Jerusalén. Entonces, ¿será que hay una contradicción acá? Pues no. Los hermanos lo que le están tratando de transmitir al apóstol Pablo es lo que le va a acontecer. Desde las ciudades anteriores, el apóstol Pablo venía recibiendo mensajes de que lo que le venía a él eran tribulaciones. Desde antes el apóstol Pablo venía recibiendo anuncios del Espíritu, por el Espíritu, por medio del Espíritu, que a él no le venían dulces. Eso es como cuando usted dice, siento que me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Siento, dice, ¿no se recuerda usted cuando usted aceptó a Cristo? Todo el bloqueo mental, el compromiso que usted sentía y usted decía, es que me estoy metiendo a un lío, decía usted, que no voy a poder aguantar.
Había un presentimiento en su interior. ¿Se recuerda cuando usted asumió la responsabilidad de tomar su hogar de restauración? ¿Se recuerda cuando usted asumió la responsabilidad de ser un predicador y dejar de calentar la banca y decir, voy a servirle al Señor? ¿Se recuerda? Pero cuando usted tomó esa decisión, el mismo Espíritu le decía a usted, mira, lo que te viene no es fácil, y por eso usted no quería. Lo que te viene no es fácil, no son cosas sencillas, y por eso usted se retractaba y se hacía atrás. Eso es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Lo que le estaba pasando al apóstol Pablo es que el mismo Espíritu le estaba anticipando que la vida cristiana no es fácil, que la vida cristiana es de guerreros, que la vida cristiana, como dice el pastor, no es de flojos, no es de aguacates. La vida cristiana es de siervos, de discípulos que conocen a Cristo, que entregan su vida por Cristo y están dispuestos a caminar en el camino estrecho de la vida cristiana. Entonces es una anticipación, es un presentimiento que el Espíritu le va diciendo al apóstol Pablo. Mira, le está diciendo la verdad, pues. Y el mismo Espíritu nos está diciendo así también a nosotros ahora. Si cada uno de nosotros estamos dispuestos a tomar una responsabilidad dentro de la obra de Dios, a usted le esperan prisiones y tribulaciones y dificultad y oposición. No le esperan. Hay hermanos que les espera chuchos que van a ladrar cuando van a abrir las puertas. Hay hermanos que esperan dificultades. Pero el mismo Espíritu le iba dando testimonio y dice Pablo, el mismo Espíritu me está dando testimonio que me esperan tribulaciones. Ahora, entonces, estamos aprendiendo que cuando los hermanos en Tiro le dicen, no vayas a Jerusalén, no es que realmente el Espíritu le está prohibiendo a Pablo que no vaya, sino que los hermanos de alguna u otra manera le están tratando de transmitir lo que viene. Es como, mira, te van a matar, hombre. Es como, mira, si te metes al evangelio, si agarras la reunión, si te pones a predicar, esos hermanos te van a agarrar y no te van a soltar el tiempo, y hoy vas a ser monigote y todo el tiempo predicando. No lo hagas. Entonces, todos esos son mensajes le llegaron a Pablo. Ahora, entonces, ¿cuál era realmente la voluntad del Espíritu? La voluntad del Espíritu está clara. La voluntad del Espíritu era de que el apóstol Pablo llegara a Jerusalén. Y cuando llegara a Jerusalén, cumpliera el propósito para el cual él había sido mandado. Entonces, la voluntad del Espíritu era que Pablo llegara. Leámoslo en Hechos, capítulo 23, versículo 11, para que usted pueda discernir realmente cuál era la voluntad del Espíritu. Hechos 23, 11, ¿lo tenemos todos? Y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí, ¿a dónde? En Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, cuando los hermanos le dicen, Pablo, no vayas, no es que le está, por el Espíritu, no es que le está diciendo el Espíritu, no es que el Espíritu le está prohibiendo, sino que el Espíritu le está testificando y le está dando testimonio lo que le viene. Y cuando Pablo finalmente llega a Jerusalén, Pablo cumplió el propósito que el Espíritu tenía que Pablo llegara a Jerusalén. ¿Y cuál era? Que testificara en Jerusalén que Jesucristo es el Señor. Entonces, la voluntad del Espíritu era de que llegara. Ahora, seguido a esto, ellos toman una embarcación. Se quedaron 7 días nada más en Tiro.
y luego toman otro barco y finalmente llegan a otro destino que es Cesarea. Cuando estaban en Cesarea, aparece otro personaje y trae el mismo mensaje para el apóstol Pablo. Todo esto es en el trayecto de Pablo con destino a Jerusalén. Ya dejamos Tiro y ahora llegamos a Cesarea. Y cuando Pablo está aquí en esta otra ciudad, aparece Agabo. Y mire lo que sucede. Cuando llega Agabo, ya en el versículo 10 dice: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos le dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es el cinto y le entregarán en las manos a los gentiles. Entonces mire cómo el Espíritu en el capítulo 20 que leímos le va testificando de que le esperan prisiones y tribulación. Cuando llega a Tiro, los hermanos le dicen: no vayas. Es el Espíritu diciéndole: te esperan tribulaciones. Y cuando llega aquí a este punto, aparece Agabo y hace una especie de actuación ahí. Le quita el cincho a Pablo, se ata de pies y de manos y dice: el dueño de este cinto, así como yo estoy siendo atado, así lo van a atar a él. Entonces, este Agabo era un profeta que estaba hablando la verdad, porque finalmente cuando Pablo llegó a Jerusalén, fue así como lo aprendieron, lo arrestaron y casi que lo matan. Agabo no era cualquier sencillo. Agabo era un profeta de Dios que anteriormente, en el capítulo 11, había sido capaz de predecir una hambruna. Él había dado una profecía que iba a haber una hambruna y esa hambruna sucedió. Entonces la profecía que venía de Agabo era certera y venía del Espíritu. Abra su Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 27. Para que usted pueda apreciar y pueda ver la profecía que Agabo había realizado anteriormente. Hechos capítulo 11, versículo 27. ¿Lo tenemos todos? Y en aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces este mismo Agabo reaparece ahora en el capítulo 21. En el capítulo 11 profetizó una hambruna. Y ahora en el capítulo 21 profetiza que el apóstol Pablo va a ser apresado y finalmente el apóstol Pablo va a terminar preso en Roma. ¿Y cuándo sucede esta profecía? Cuando finalmente Pablo llega a Jerusalén. Hechos capítulo 21, versículo 17. ¿Lo tenemos todos? Hechos capítulo 21, versículo 17. Cuando ya Pablo finalmente llega a Jerusalén. ¿Lo tenemos?
Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, y a los cuales, después de haberles saludado, les contó por unas cosas lo que había hecho entre los gentiles por sus ministerios. Y cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas de todos los judíos que están entre los gentiles apostar, y que hay pues una multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga todos sus sacrificios. Y entonces leamos el versículo 28, 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, ¿qué dice ahí? Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, y dando voces diciendo: varones israelitas, ayudad a este hombre que por todas partes enseña a todas contra el pueblo la ley y este lugar. Y además esto ha meditado a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él la ciudad de Trófimo e Éfeso, quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y agrupándose de Pablo, ¿qué dice ahí? Le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos ¿qué? Matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén, ¿cómo estaba? Alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron el tribuno y los soldados, dejaron de, ¿qué dice ahí? De golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros gritaban otra. Y como no podía entender nada, de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados. ¿A causa de qué? De la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Entonces la profecía de Agabo se cumple en el capítulo 21, del 17 al 36. Pablo llega a Jerusalén y Pablo es apresado, es prendido, tal y como Agabo lo había testificado. Ahora, ¿cuál era entonces la voluntad del Espíritu? Pues hemos aprendido que la voluntad del Espíritu era que Pablo llegara a Jerusalén, testificara y luego se fuera a Roma a testificar. Cuando Pablo está aquí preso y está en la fortaleza era la cárcel. Cuando está Pablo en la fortaleza, el mismo Señor se le apareció y le dice: Pablo, ten ánimo, levántate, anímate. No importa la golpiza, no importa la dificultad, no importa las prisiones, no creas que te vas a morir en Jerusalén. No te preocupes, porque a ti es necesario que llegues a Jerusalén. Es necesario que llegues a Roma. Es necesario que testifiques de mi palabra en Roma. Así que si crees que tu jornada ha terminado en Jerusalén, no te preocupes. Yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar la guianza, yo te voy a llevar y vas a seguir predicando la palabra de Dios en todo el mundo civilizado. La voluntad de Dios entonces era de que Pablo llegara a Jerusalén y testificara. Ahora, la pregunta es, y lo tercero que dijimos que vamos a aprender fue lo siguiente:
¿Cuál era la disposición de Pablo? ¿Cuál era la disposición de Pablo? Pues la disposición de Pablo fue de la siguiente manera. El mismo espíritu ligado dice, me da testimonio que me esperan prisiones. Pero mire cómo reacciona Pablo ante esta situación. Hechos capítulo 20, versículo 24. Leámoslo juntos. Hechos capítulo 20, versículo 24. ¿Lo tenemos todos? Pero de ninguna cosa que dice ahí hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos se alegran por esas palabras? Pero de ninguna cosa hago caso. El Espíritu le va diciendo, hey, te van a matar, hey, te van a malmatar, hey, te van a pegar una gran tunda, hey, te van a dejar medio muerto, no me importa. Hey, mira, vos vas a quedar desfigurado, no me importa. De ninguna cosa hago caso. Lo único que a mí me importa es cumplir el propósito, cumplir el ministerio que se me ha encomendado. Y el ministerio que se me ha encomendado es predicar la palabra de Dios. Que los impíos, que las personas que no conocen a Cristo conozcan del evangelio. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y Pablo nos enseña cuál es la verdadera disposición de todo siervo de Dios. ¿Se recuerda usted cuando le decían, mire, si sale en la cuarentena va a morir, no vaya a la iglesia? Se va a morir. ¿Y qué decíamos nosotros? Sí, vea, ¿y cómo estábamos? Así sacábamos los ojos en la ventana. Andábamos con sprays por todos lados y se nos acercaba alguien, lo agarrábamos a fusilazos de alcohol gel. Si el esposo la tocaba o el esposo la tocaba, usted le decía, no, no me toque, primero pase por sanidad. Pum, 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 pum. Los zapatos los dejábamos afuera. Y yo le hago a usted la pregunta, ¿y no siempre nos vamos a morir, pues? ¿Y no siempre a usted lo vamos a ir a enterrar, pues? Pero el punto es que cuando usted y a mí nos vayan a enterrar, por lo menos los hermanos puedan decir, este hermano era loco, este hermano no hacía caso, le esperaban dificultades, pero él aplicó lo que dijo el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que alcance el ministerio que se me ha encomendado, que es predicar la palabra de Dios. ¿A dónde? En Soyapango, en mi reunión, en los pasajes, en los cantones, donde sea, que las personas que no conocen a Cristo conozcan del evangelio de Cristo. Qué bonito es tener una disposición como la del apóstol Pablo. Pero aquí lo que nos detiene a nosotros es la lluvia. 2 pringas de agua que vienen y a usted se me desinfla y dice, hoy no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo. Y el apóstol Pablo le está diciendo, te van a matar, te van a dar una gran tunda, que me la den. No sé si usted recuerda los tiempos de pandillas, pero cuando la persona está en el mundo está dispuesto a matarse. Pero cuando estamos en el evangelio, dice el pastor, somos unas nenas y somos unas flores. Y en la pandilla, lo primero que le decían al joven, ¿querés ser parte de la pandilla? Sí, decía el asiguambado. Te vamos a dar una tunda entre 10 locos y te vamos a agarrar a patadas por 1 minuto. Vaya pues. ¿Qué pasaría si nosotros nos dijeran, vaya, usted quiere ser diácono? Vení pues. Te vamos a agarrar a madrazo. Si nuestro evangelio está basado en miradas, no me saludó, no me miró, me miró mal.
Y eso nos debilita y eso nos avienta. Cuando usted y yo comparamos nuestro evangelio y lo comparamos con el apóstol Pablo, que dice: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. ¿Qué significa eso? No me importa si me matan, no me importa si me golpean, no me importa si pierdo el tiempo, no me importa si pierdo la vida. Mi vida está destinada para predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación, porque los perdidos necesitan la palabra de Dios en su vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Mire la disposición del apóstol Pablo. Capítulo 21, versículo 12 de Hechos. Leamos, para que usted pueda seguir viendo la disposición de él por seguir haciendo el ministerio que se le había encomendado. Hechos 21, versículo 12. ¿Lo tenemos todos? Y al oír esto, después de la profecía de Agabo pasó esto: le rogamos nosotros y los de aquel lugar, ¿qué dice ahí? Que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque, ¿qué dice ahí? Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esas palabras? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esas palabras? La pregunta en esta tarde es la siguiente: usted y yo, ¿a qué estamos dispuestos? ¿A qué estamos dispuestos? ¿Hasta dónde llega nuestro evangelio? ¿Hasta dónde? Hermano, es que tengo que caminar y no tiene dos canillas y dos patillas y dos patas para que camine, pues. Ay, hermano, es que muy noche. Ay, hermano, es que usted cuando predica agarra largometraje. ¿A qué estamos dispuestos usted y yo? Recuerdo que en mis tiempos de que uno va creciendo, habían reuniones en las que yo estaba inquieto por dentro. Yo decía: ay, qué largo esta reunión, qué largo es. Yo no estaba dispuesto a dar mi tiempo. Yo no estaba dispuesto, porque yo sentía largas las jornadas. Habían etapas en mi vida cristiana en las que yo estaba sentado ahí y yo decía: que termine ya este culto. Yo no estaba dispuesto. La pregunta es: ¿a qué usted y yo estamos dispuestos? Y no es una cosa de diente al labio. En una ocasión, uno de sus discípulos, el más grañón y bravucón y bocón, va donde el maestro y le dice: Señor, yo sí estoy dispuesto, le dice. Yo, mírales, yo no me comparo a ese diácono, yo no me comparo a esa diaconisa, yo no me comparo a esos hermanitos, yo soy de hueso colorado. Y varios que hablan así ya no están acá en las filas cristianas. Ya hace rato se los llevó el río del mundo. Y este discípulo le dice: Señor, yo estoy dispuesto hasta la muerte con vos. Y viene Jesús, se le queda viendo a los ojos y le dice: antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces, cabezón. Y justo cuando terminó el tercer gallo de cantar, aquel hombre que estaba dispuesto, aquel hombre que decía: yo doy la vida por Cristo, negó al Señor 3 veces. ¿Qué quiero decirte con todo esto? No son tus palabras, no es tu sentimiento, no es tu emoción, sino que es tu devoción y tus acciones diarias que van a determinar a qué tú y yo estamos dispuestos. Es tu entrega,
es tu motivación, es tu apartar el tiempo para Dios, es tu entrega diaria, continua en las cosas de Dios. Es que tú digas, yo estoy dispuesto a morir a mi yo estoy dispuesto a morir a mis tiempos. Yo no voy a poder sostener la palabra, yo no voy a sostenerla en el tiempo, pero si yo me encomiendo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Señor amado, yo no voy a poder cumplir la palabra, soy un aguado, soy un aguacate, soy lo que sea, pero si tú me das la fuerza, yo estoy dispuesto a que tú me ayudes. Si tú me das la energía, yo estoy dispuesto a que tú me uses. Si tú me das la fuerza, yo estoy dispuesto a que yo sea un vaso de honra para tu gloria. El apóstol Pablo entonces dice, yo estoy dispuesto. Aquellos estaban llorando y le dicen, no, no te vayas, te van a pegar una gran tunda. No, no, no vayas a hacer la reunión, te vas a mojar. No, no vayas a hacer la obra de Dios, ahí hay pandilleros. Yo estoy dispuesto, dice el apóstol Pablo, no a que me amarren, sino a que me maten. Yo no voy a hacer la pregunta cuánto estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Dios, porque desde el que está hablando no estamos en esos niveles espirituales. Pero la pregunta es, y lo que nos lleva a pensar a nosotros esta tarde es, ¿a qué usted y yo estamos dispuestos? ¿Será que realmente estamos como el apóstol Pablo, diciendo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida? Es una tristeza ver cómo muchas veces los cristianos desiertan de la obra de Dios por una mala mirada, desiertan de la obra de Dios porque no se les atendió, desiertan de la obra de Dios porque dicen que aquí no hay amor. Se nota que realmente estas personas no han leído el libro de los Hechos. Se nota que estas personas no han comprendido lo que el libro de los Hechos está tratando de transmitir, el verdadero evangelio de Dios. El evangelio de Dios tiene tribulaciones, prisiones, dificultades, y el cristiano tiene que estar dispuesto a morir a su carne, a morir a su yo, por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros, entregó todo en la cruz del Calvario. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y al oír esto, todos nosotros y los de aquel lugar le dijimos que no subiese. Pero como no le pudimos persuadir, desistimos y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Y eso es lo que sucede cuando usted se decide por amar a Cristo, cuando usted se decide por seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Cuando usted se decide, los obstáculos van a venir de los mismos hermanos. Pero mire lo que dice ahí. Nosotros le rogamos, te van a matar, le rogamos. Pero como no pudimos convencerlo, y cuando dice, pero no pudimos, ahí está incluido el mismo Lucas, diciendo el apóstol Pablo que no vaya, el mismo escritor. Pero como no pudimos, desistimos. Y entonces dijimos que se haga entonces la voluntad del Señor. Y eso es lo que tiene que entender todo cristiano, que se tiene que dejar que se haga la voluntad del Señor. Y ahí podemos ver las dos voluntades. Ahí podemos ver la voluntad humana queriendo arrastrarnos, tus amigos, tus amigotes, diciéndote no hagas la obra de Dios, no prediques, no agarres esa reunión, no seas obrero, no seas otro loco de eso. Ahí podemos ver la voluntad humana diciéndonos que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando esa oposición ve que una persona está sólida, cuando esa oposición ve que una persona está decidida, cuando esa oposición ve que una persona dice, a mí no me importa que pensé de la manera que sea, yo me amarro la mantelina, aunque vos pensés que yo sea una viejita o un viejito, yo he decidido seguir a Cristo. Y dice aquel coro, he decidido seguir a Cristo, no veo atrás, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle esa ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Entonces dice la gente, no, ahí déjalo, ese es loco, dice. Ahí déjalo y va a servir. Ahí déjalo, ese es cucaracha de iglesia, ahí déjalo.
y lo dejan de molestar a uno. Yo tengo personas que obstaculizaban mi paso, pero ahora esas personas ni existen en mi caminar. ¿Y por qué? Porque ahora hay una decisión por Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando viene y dice: yo me voy aunque sea que me mate. Y no, la gente cuando se va para Estados Unidos no se va de la misma manera. Y no dice: aunque me maten, aunque me violen, dicen. Están dispuestos hasta que lo violen. Y el cristiano no está dispuesto, como dice el pastor, a perder una uña, ni un pedazo de una uña, ni la centésima de la uña. No estamos dispuestos ni a que nos despeinen. ¿Cuántos han venido peinados en esta tarde? Hay cristianos que no están dispuestos a que ni se les salga el rímel cuando van a orar las hermanas. Espérenme, hermano, porque el rímel se me va a caer. Hay hermanas que no están dispuestas a que el pelo se le desplanche porque fueron al salón y se pintaron el pelo de amarillo, que no son gringas, pero se lo pintaron y no estamos dispuestos a nada. Y cuando comparamos en nuestro evangelio con el evangelio de la Biblia, usted y yo quedamos desnudos. Pero esto nos motiva. ¿Cuántos están siendo motivados en esta tarde? Cuando vemos realmente el verdadero evangelio, nos motivamos, nos despertamos y decimos: a la verdad, el evangelio que yo estoy practicando no es un evangelio verdadero. La voluntad del Espíritu. Entonces dijeron: entonces que se haga la voluntad del Señor. Entonces el apóstol Pablo se fue a Jerusalén y finalmente terminó en Jerusalén. El apóstol Pablo finalmente termina su carrera. Yo quiero que usted abra su Biblia para que usted pueda ver cómo el apóstol Pablo, cuando terminó su carrera, le escribe a Timoteo y le dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Este siervo de Dios finalmente, cuando terminó su carrera, después de haber llegado a Jerusalén, luego a Roma, le dice estas palabras a Timoteo. ¿Lo tenemos todos? Timoteo, 2 de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Y qué más dice? He guardado la fe. Por lo demás, Timoteo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. ¿Y qué más dice ahí? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? ¿Cuántos aman la venida del Señor? El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, está desde la prisión y le dice: mira, terminé, papito. Me pegaron la tunda allá en Jerusalén, me metieron al calabozo, me metieron preso, me malmataron. En todas las ciudades el Espíritu me daba testimonio que me iba a pasar eso. No hice caso. Pero Timoteo, terminé la obra de Dios. Peleé. Unos meses atrás tuve la oportunidad de estar en un funeral de un hermano que estuvo en esta congregación en algún tiempo. El pastor que predicó en este versículo de Timoteo. Y cuando él predicaba, hablaba de cómo el apóstol Pablo pudo decir al final de sus días estas palabras. Pero lo estaba haciendo frente a un féretro, frente a un cuerpo ya muerto. El pastor alucía y decía: nuestro hermano puede decir estas palabras. Uno no puede juzgar y no puede criticar, no puede determinar esas palabras, pero por lo menos en el tiempo que el hermano estuvo acá, el hermano no se le miraban ni cicatrices de servicio.
No se le miraban ni arrugas, ni canas. Entonces, cuando uno está en esos féretros, uno la verdad dice, esas palabras se las lleva el viento. Se oyen bonitas al final del caminar nuestro. Y uno dice, quiera Dios que eso fuera así. Pero cuando el apóstol Pablo viene y dice esas palabras, el apóstol Pablo anda sin rabadía. El apóstol Pablo anda con 39 azotadas menos 40 menos 1. Cuando el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, es que el apóstol Pablo dice, en noches, en vigilias, en desvelos, en prisiones, en hambres, en tempestades, en hambrunas, en todo he estado haciendo la obra de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice esto, se le notaban las cicatrices de un verdadero evangelio. Y cuando vemos esos féretros sin cicatrices de servicio, y cuando vemos esos féretros sin entrega, uno dice, quiera Dios que algo así hubiera sucedido. Pero también el año pasado tuve la oportunidad de estar en otro funeral de un verdadero pastor de Dios. Y cuando le hicieron los honores a ese siervo, se pusieron todos los pastores de su misión en una fila desde la pared hasta la otra pared. Y mientras pasaba el féretro del pastor, no dejaron todos de aplaudir, no dejaron todos de llorar, no dejaron todos de sacar lágrimas, no dejaron todos de darle la gloria a Dios, porque no daba testimonio una persona, sino que toda una fila de pastores, de buses llenos, diciendo y daban testimonio que ese hombre podía decir, he peleado la buena batalla de la fe, he coronado la carrera, por tanto me espera la corona de justicia. La pregunta es, cuando a usted y a mí nos entierren, ¿será que vamos a poder leer este versículo en su funeral? Si yo voy a su funeral y no hay cicatrices, créame que yo ni loco voy a predicar eso. Pero si voy a su funeral y usted tiene cicatrices y usted tiene heridas y usted dice, peleado, me han mordido chucho, me han gritado, me han abofetado, me han lastimado, me han hecho esto, he invertido en los transportes, he invertido en la obra de Dios, he hecho la obra de Dios, se va a parar un pastor y va a decir, aquí hay un siervo de Dios que ha peleado la buena batalla de la fe y por tanto le espera la corona de justicia. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Quiera Dios que usted y yo podamos cumplir la verdadera voluntad del Espíritu en nuestras vidas. La verdadera voluntad del Espíritu para Pablo era que llegara a Jerusalén, que diera testimonio en Jerusalén y en Roma. Vamos a cerrar nuestros ojos.